Hola, muy buenos días, amada Iglesia Jesús de Nazaret. Te damos la bienvenida a esta transmisión el día 19 de abril del 2020. Gracias por estar con nosotros conectados. Te pedimos tu apoyo para que nos des like y nos sigas en nuestra página de Facebook y YouTube. Vamos a alabar esta mañana a nuestro Señor con todo el gozo. Sabemos que tú quisieras estar aquí con nosotros, pero aún así vamos a unirnos en un mismo corazón para alabar a nuestro Padre. La palabra dice: te alabaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y merece ser alabado. Su grandeza sobrepasa todo entendimiento. Tus obras serán festejadas de generación en generación. Siempre se hablará de tus poderosos hechos. Se hablará de tu gloria maravillosa. Yo siempre hablaré de tus milagros. Siempre se recordará tu asombroso poder. Yo les contaré de tu grandeza. Será recordada tu bondad y se cantarán canciones que hablen de tu generosidad. Te invito a que nos acompañes en estas alabanzas. Casa de Dios.
tiempo de alabanza, te pido que nos acompañes en una oración junto con toda tu familia. Vamos a dar gracias por este tiempo. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en tu iglesia, Padre, porque nos das ese privilegio de honrarte, Señor, y bendecir tu nombre. Te pido que seas en cada una de las familias, Señor, en cada uno de los hogares, y tú proveas en sus casas, Señor, y derrames de tus bendiciones. Gracias, Padre, por este tiempo que te ofrecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano y hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más que ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. En esta mañana de este domingo 19 de abril de 2020 nos conectamos a través de estas redes sociales para poder llevar la palabra de Dios hasta cada uno de sus hogares. Y pues también sin la limitación del espacio, podemos nosotros unir nuestra voz y clamar a nuestro Dios. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Pedid y se os dará, nos marca también su palabra. Y en esta mañana de domingo, toda la iglesia Jesús de Nazaret y ustedes que nos ven a través de sus de las redes sociales pueden unirse también en oración. Oremos y clamemos a Dios en intercesión. Padre Celestial, en esta hora nos conectamos, Señor, con tu Espíritu Santo y te pedimos que tú nos dirijas. Juan capítulo 15, versículo 5 dice que nosotros somos los pámpanos y separados de ti no podemos hacer nada. Tú eres la vid verdadera y necesitamos experimentar y vivir, conectarnos contigo cada día. El día de hoy tú nos hablas y nos dices que te pidamos un corazón que no esté dividido, un corazón íntegro para poder acercarnos a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Y bendecimos, Padre, a toda tu iglesia, Jesús de Nazaret, a lo largo y ancho de esta ciudad y puerto de Acapulco. Bendecimos a nuestras autoridades, tanto municipales como de salud. Bendecimos a cada uno de los médicos, enfermeras y todos aquellos que están trabajando en las instituciones de salud, luchando para preservar la vida de aquellos que han sido infectados por este coronavirus. Oramos también por la economía de cada uno de los hogares, muchos hoteles, muchas empresas, restaurantes, muchos comercios
han tenido que cerrar sus puertas por esta situación, para evitar un mayor contagio. Oramos, Señor, que tú seas nuestro proveedor como lo has prometido, que tú eres nuestro proveedor y que el pan de cada día viene de ti y de tu mano, que nosotros podamos ver que solo de ti proviene ese sustento, esa provisión diaria. Nos unimos, Padre, en oración por aquellos que tienen esa necesidad, por aquellos de nuestros hermanos que están luchando con su fe, están luchando por mantenerse conectados contigo en medio de quizás la tensión, del aburrimiento, en medio de las tentaciones, en medio de la incertidumbre también, que tú en cada hogar estés dando esa esperanza de la que vamos a hablar el día de hoy. Oramos, Padre, que tú nos dirijas, que tú seas el que llene el corazón de cada uno de los hermanos de tu pueblo, de tus hijos, y aquellos que nos siguen, Señor, por estas redes sociales, si están experimentando alguna situación difícil, en soledad, en tristeza, en depresión, en abatimiento, tú seas el que extiendas tu mano y los rescates, que ellos puedan experimentar tu presencia a través de tu palabra, a través del perdón, de la reconciliación, a través de Jesucristo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ante el trono
Buen día, mis hermanos. En este momento vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo el que nos hable a través de la palabra y nos ministre. En este domingo 19 de abril estaremos abordando un tema muy interesante acerca de la soberanía de Dios. A lo largo de este mes de abril estamos viendo el tema de la soberanía de Dios y hoy vamos a ver el tema de la soberanía de Dios y la oración. Y hay una pregunta que R.C. Sproul nos hace en un libro que se llama La oración, y ahí se la voy a poner en su pantalla. Dice: si Dios es soberano sobre los actos e intenciones de los hombres, ¿qué objeto tiene orar? ¿Sí? Si Dios ya sabe todo, ¿por qué Él nos pide que oremos? ¿Por qué Él pide que nosotros le pidamos? ¿Por qué Él nos manda, incluso nos enseña a orar? Antes de abordar el tema del día de hoy, vamos a hacer una oración y te pido que tú me acompañes ahí en tu casa, que llames a tu familia alrededor de esta sala, alrededor de esta mesa, alrededor de este dispositivo desde el cual nos estás viendo, para que hagan una calma, hagan un solaz, un alto a todas las actividades que están haciendo en casa. En este día de reposo, dejemos que nuestra alma descanse en los brazos de Jesucristo. ¿Y por qué no me acompañas en una oración ahí en tu lugar y le dices a Dios que te hable, que nos hable? Padre Celestial, en esta mañana de domingo 19 de abril nos congregamos a través de esta red social, a través de esta plataforma, para poder conectarnos solo con tu Espíritu Santo, solo con tu palabra. Háblanos, enséñanos acerca de este tema tan importante que es la oración y cómo lo entendemos a la luz de tu reinado, de tu soberanía, de que tú eres Dios y eres Rey, pero a la vez te deleitas en que tus hijos, aquellos a los cuales has llamado a tu pacto, vengan y se congreguen delante de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Veamos el título de este mensaje. Ahí en su pantalla van a ver el título, que es La soberanía de Dios y la oración. Y vamos a ver en Efesios capítulo 1 del 15 al 23 acerca de este tema tan importante que es la oración. La oración es una de esas prácticas de la vida cristiana que todos anhelamos profundizar, todos anhelamos crecer en esa área, pero es un área tan difícil en donde luchamos con las tentaciones, luchamos con las distracciones, luchamos con muchos pensamientos, con la incredulidad, y al final no tenemos una vida consistente de oración. Y el día de hoy yo quiero desafiarte para que podamos contestar esta pregunta de ¿por qué orar si Dios es soberano? ¿Qué nos enseñan las Escrituras? ¿Y cómo es que podemos profundizar en esta vida de oración? El apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios desde una prisión. Pablo está encadenado en Roma y tiene el suficiente tiempo para escribirle a los Efesios, una iglesia que él plantó en un tiempo atrás, y ahora él está ministrando a través de la correspondencia. Y alguien va a hacer llegar esa correspondencia hasta la iglesia de Éfeso en Asia Menor, una iglesia muy importante, la entrada a esa parte de Asia Menor, lo que ahora es Turquía, donde una iglesia creciente, vibrante fue establecida. Y en el capítulo 1, el apóstol Pablo les enseña acerca de la soberanía de Dios, de cómo Dios los eligió desde antes de la fundación del mundo, cómo Dios los predestinó y los escogió para la gloria en el amado, en Jesucristo, para su gloria, para su gracia, por su puro deleite. Ahora, el apóstol Pablo va a enseñarnos algunas lecciones muy importantes acerca de la vida de oración. Y antes de entrar al texto, a mí me gustaría usar una ilustración de la oración como una llave que nos permite
entrar a la sala de audiencias de Dios. Es una puerta que nos abre la oportunidad de llegar delante de nuestro Rey y pedirle, clamarle, interceder, orar por algunas personas o algunas peticiones. Pero cuando pensamos en la vida de oración y pensamos en este aspecto de una llave que nos permite entrar al mismo salón de Dios, a la misma presencia de Jesucristo sin intermediarios, vayamos al texto, a Efesios capítulo 1, versículo 15. Acompáñame ahí, abra las Escrituras, Efesios 1:15. Dice la primera parte: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. No podemos esconder nuestro amor y nuestra fe por Dios. Las buenas noticias llegan volando, y llegaron volando hasta la misma prisión, el arresto domiciliario donde Pablo estaba, y estas buenas noticias de lo que estaba ocurriendo. Encontramos en este lugar las dos virtudes teologales en la iglesia de Éfeso. Dos virtudes teologales. A ver, ve ahí en su pantalla. ¿Qué quiero decir acerca de estas virtudes teologales? ¿Qué significa? Que vienen de Dios. ¿Qué dice ahí? Por esta causa también yo, habiendo oído ¿de qué? De vuestra fe. Es la primera virtud. La fe viene de Dios. Es un regalo que Dios da. Y también dice, y de vuestro amor para con todos los santos, con todos aquellos otros creyentes en otras partes de Asia, de Europa, de Italia, del Medio Oriente, donde la iglesia estaba establecida. Las noticias de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso llegaron volando, de que la fe no puede ocultarse, el amor de los efesios no podía ocultarse. Esas buenas noticias llegaron a los oídos de Pablo. Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Se acuerda entonces de estas virtudes teologales del apóstol Pablo? Porque las vamos a revisar en un momento más adelante y están muy relacionadas con la oración. Acuérdese, la fe, esa primera virtud, mira hacia el pasado, hacia la obra completa de Jesucristo, lo que consumó Él en la obra, en la cruz, en la resurrección, lo que Él alcanzó, pero eso también va más allá en un plan que tenía desde la eternidad, como el capítulo 1 en los primeros versículos del 1 al 14 nos están señalando que desde la eternidad Dios lo planeó y tenemos fe en eso, aunque no lo vemos, aunque no vimos a Dios en ese consejo eterno, creemos que Él lo hizo porque Él lo reveló. La segunda virtud que aparece aquí es el amor que actúa. Es decir, aquella fe tiene un efecto en el presente y los efesios desbordan de su amor en sus relaciones interpersonales dentro de su iglesia local. Pero solo tenemos dos. Vamos a ver que nos hace falta una de esas virtudes que el apóstol Pablo señala en una de las cartas que él escribe, y más adelante la estaremos abordando brevemente. Y esto me recuerda algo de cómo podemos nosotros profundizar en nuestra vida de oración. Imaginémonos a Dios como un padre de familia. Es un padre de familia que nos invita a su casa, y la oración es la llave con la que abres esa puerta de entrada, no solo a aquella sala de audiencias, como si Él fuera un rey muy lejano, sino vamos a hacerlo más cercano como un padre. Y ese padre nos da acceso a todas las recámaras, a todas las habitaciones, a todos los jardines que encontramos en esa casa. No hay un solo lugar secreto que esa llave de la oración no pueda abrir. En otras palabras, a mí me gustaría ilustrarlo con el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Si me acompañan por favor en el capítulo número 47 de Ezequiel, a mí me encanta
esta visión que tiene el profeta Ezequiel y vamos a ver que la vida de oración tiene estas características. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. El profeta Ezequiel está viendo una nueva Jerusalén, está viendo un nuevo templo y ahora la descripción del templo es que de la puerta, de la entrada de esa casa, de ese templo nuevo, brota un manantial, es la fuente de agua. Y mire qué ocurre con esta fuente de agua, dice, salían de la casa debajo del umbral hacia el oriente, dice el versículo número 1. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho. Versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Mire, hay una visión de un río que sale del umbral de la casa de Dios, de un templo nuevo que Dios está edificando. Más adelante nos dice que Jesucristo es aquella fuente de agua de vida. Si alguien tiene sed que venga a Él y beba de Él. Y en este momento la visión del Antiguo Testamento tiene un cumplimiento en la vida de Jesucristo. No vamos a entrar en los detalles del profeta Ezequiel, son un poco más complicados, pero hay una primera intención del profeta de mostrar el cumplimiento mesiánico de esta visión. No es un cumplimiento de un futuro lejano, sino es un cumplimiento mesiánico que se cumple en la vida y en la persona de Jesucristo. Y dice que llega a ese río y por 1000 codos las aguas le llegan hasta los tobillos. Y seguimos leyendo hasta el versículo 5 y dice, el versículo 4 dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, hasta su cintura. Y ahora en el versículo 5 dice, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Mire, la vida cristiana consiste en una vida de oración. Y si podemos hacer una aplicación práctica rápidamente de este versículo, de este pasaje, como una ilustración, nosotros entramos a esa relación con Cristo y a veces estamos parados en el umbral nada más, en la orilla, remojando nuestros pies. Pero Dios nos llama a una vida más profunda, de una relación más profunda. Y no podemos nosotros encontrar esa relación más profunda si estamos en la seguridad nuestra en la orilla. Tenemos que movernos más hacia lo profundo en la vida de oración, de tal manera que ese río nos envuelva y solamente nos sumerja en la vida de Jesucristo, que es al final de cuentas la visión completa del profeta Ezequiel de este río. Este río dice que trae salud a las naciones. Todo donde llega ese río hay verdor, hay vida, hay peces, las personas enfermas son sanadas, el paisaje es transformado. ¿De qué otra manera podemos interpretar este pasaje si no es con la llegada del Mesías, de Jesucristo? Ahora, muchos de nosotros, nuestra relación con Jesús es muy, muy superficial. Simplemente nos quedamos mirando desde la orilla. Y Jesús nos llama a una vida más íntima, más profunda. Y cuando yo leo el pasaje que nos toca el día de hoy, el pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23, es como si Dios nos tomara de la mano desde el umbral de su casa, que no podemos ver mucho más que la fachada, y nos va introduciendo recámara tras recámara y llevándonos jardín tras jardín,
sala tras sala para disfrutar de su presencia, abrirnos todas las puertas de los tesoros que Él tiene para que nosotros podamos disfrutarlos, porque ese es el deleite de Dios y la única manera en que nosotros podemos disfrutar es entrando en esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial a través de la oración. Veamos cómo profeta Ezequiel nos dice que no hay otra manera de entrar a una relación con Dios si no nos sumergimos y profundizamos en Él, si no dejamos nuestro momento statu quo que nosotros anhelamos o que nosotros valoramos mucho, pensando que eso es lo mejor, diciéndonos Dios diciéndonos yo quiero que tú vengas y profundices más y te sumerjas más en el conocimiento de mi palabra. Es ahí donde entra y se conjuga la soberanía de Dios con el llamado hacia el arrepentimiento, la entrega total, la respuesta humana. Así que avanzamos en este texto que nos toca esta mañana de domingo y vemos que el apóstol San Pablo nos enseña dos clases de oración en este pasaje. Es decir, si nosotros lo viéramos como si estuviéramos en la orilla, remojar nuestros pies en la oración, estar en la orilla refrescándonos, sería como la acción de gracias, el agradecimiento. Una de las características más importantes de la oración es dar gracias, y esto lo vemos en el capítulo número 1 del libro de Efesios que estamos leyendo. Dice, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros. Imagínense la tarea de Pablo en su arresto domiciliario en Roma. Su tarea era hacer una lista de sus hermanos y estar orando continuamente por ellos, y quizás se acordaba de Claudia, se acordaba de Filipo, se acordaba de Pedro, de Pablo, de otros hombres de ahí, de esa iglesia local, y daba gracias por ellos. Bendecía a Dios por la vida de esos creyentes cuya fe y cuyo amor hacía eco en toda esa región y llegaba hasta sus oídos. Daba gracias. Entonces, una de las características importantes de la oración es el agradecimiento, es la gratitud. La segunda clase de oración que aprendemos aquí en el capítulo número 1 de Efesios, versículo número 16, dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La oración de intercesión, la otra característica, la otra fase, cuando ya uno va de manera más profunda para una vida de oración, es que uno deja de ser egoísta en sus oraciones. Uno abandona el egoísmo, y no importa si tú no tienes un pan en tu mesa, tú oras porque otro tenga el pan en su mesa. No importa que tú tengas una deficiencia en tu salud, tú oras por la salud de los demás. No importa que tú estés viviendo en una crisis muy grande, de todas maneras tú bendices a los demás con tus oraciones. Dejas de centrar tu oración en ti, en pedir y pedir para ti mismo, en pedir para tu familia, que te bendiga a ti, que te bendiga a tu familia, que bendiga tu trabajo, y empiezas a orar por los demás. Este es el desafío para nuestra iglesia local. La iglesia local debe moverse de una oración egoísta, de dame, mío, solo para mí y para mi familia, y empiezas a orar y a bendecir a los que te rodean, empiezas a interceder por los otros, y es cuando te vas metiendo a una vida de oración más profunda. Esta vida de oración transforma. Quieres que los demás cambien, pero al final de cuentas, el que es transformado a través de una intercesión de esta manera es el mismo intercesor, porque se encuentra con Jesucristo, porque cara a cara camina con Él en esos jardines de oración donde caminan hombro a hombro, paso a paso con Jesús. Vamos avanzando. Esta oración de intercesión tiene una característica muy, muy especial que nosotros hemos estado experimentando en el taller de oración. La iglesia Jesús de Nazaret
tiene oraciones lunes, miércoles y viernes. Ahora, aun cuando no podemos reunirnos de manera física, usamos las plataformas para poder estar en oración continua. Los martes en la noche también movilizamos a la iglesia para orar, para interceder por otros, por los enfermos, para interceder por aquellos que no han conocido a Jesucristo todavía, para interceder por la iglesia, para pedir por la ciudad, por México, por el mundo y las necesidades de otros grupos étnicos. Y cuando nosotros oramos de manera específica, lo que vamos a ver aquí es que la oración tiene que ser de manera específica. Miren su pantalla, capítulo 1, versículos 17 y 18. Fíjese, Pablo no hace una oración genérica, que Dios te bendiga, yo lo bendigo. Esas son oraciones genéricas. ¿Sabe por qué Pablo no hace una oración genérica? Porque una oración genérica no espera respuesta. Una oración específica espera una respuesta específica, porque estás pidiendo claramente y va a ser evidente cuando la respuesta venga, porque tú pediste específicamente esto. Es increíble cómo cuando nosotros hacemos algo, queremos las situaciones específicas, pero cuando oramos somos muy vagos, muy generales. Pero mire cómo el apóstol Pablo nos dice aquí en el versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjese, es específica porque se dirige al Padre Celestial. La oración se dirige a un Padre que nos oye. Y ese Padre dice que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir que Jesucristo sea un Dios de segunda categoría, sino en esa relación de la Trinidad. Entramos en comunión con el Padre a través de su Hijo Jesucristo, y por eso oramos siempre en el nombre de Jesucristo y oramos en el poder del Espíritu Santo. De verdad, estamos imbuidos en esa obra sobrenatural que no nos damos cuenta. Hace unos días, mi hermana, que es enfermera ahí en Cancún, me mandó un mensaje de WhatsApp de un hombre italiano. Ya ven cómo nos llenamos de todos estos mensajes de lo que el coronavirus ha estado haciendo alrededor del mundo. Y un anciano se recuperó del coronavirus, un hombre de 93 años, y viene dice esta historia, que viene a la recepción y la persona le dice: la cuenta, esta es la cuenta, vas a pagar 500 euros diarios por usar el respirador y el oxígeno. Ese es el costo de un respirador y un oxígeno en este hospital. Y dice que el hombre se puso a llorar, y los médicos y las personas el personal de ese hospital se asombró y le preguntaron: ¿por qué lloras? ¿Por la cuenta? ¿Porque no la puedes pagar? No, dice: porque he estado respirando por 93 años el oxígeno de Dios y nunca me he detenido a darle gracias. Amigos, ese Dios Padre nos da de su oxígeno esta mañana y nos permite respirar, y no nos hace una cuenta. Nosotros estamos en deuda, llenamos nuestros pulmones de ese oxígeno que muchas personas en muchos hospitales alrededor del mundo no pueden acceder a un respirador, a un tanque de oxígeno. Nosotros lo tenemos, gracias a Dios, y todavía no nos ha pasado la factura. Gracia cada día recibimos de Dios, cada día recibimos de nuestro Padre. Es por el poder del Espíritu Santo. Así que nuestra oración va dirigida al Padre Celestial en el nombre de Jesús, por lo que Él hizo al morir en la cruz, y en el poder del Espíritu Santo, porque Él es el que nos permite respirar el día de hoy. Y si Él no te hubiera dado permiso, tú estarías muerto en tu cama,
no podrías haberte levantado esta mañana ni tenido la oportunidad de prender este aparato electrónico para conectarte. Es por la pura gracia y la pura misericordia de Dios, y solo Él nos puede dar esa gracia para verlo. No podemos verlo si Él no nos abre los ojos, y es de lo que vamos a hablar. La oración es específica porque se dirige al Padre Celestial. La oración es un trabajo que espera resultados sobrenaturales. Estamos en colaboración con Dios. Dios nos pide colaborar con Él. Hay cosas que no ocurrirían en el mundo si no oramos, y hay cosas que no han ocurrido en nuestras vidas y familias porque no hemos orado, o si hemos orado, hemos pedido mal de manera egoísta. Así que Dios tiene que enseñarnos a orar. Cuando nos acercamos a la oración, nos acercamos a un plano sobrenatural. Es muy difícil movernos del ámbito natural al que estamos habituados para movernos al plano sobrenatural de inclinar nuestro rostro, de postrarnos y mirar hacia Jesucristo y esperar de Él una respuesta específica. Nadie puede conocer a Dios a menos de que Él mismo se revele y Él mismo nos dé la oportunidad de conocerle. Solo a través de Jesucristo podemos conocerle, y es una obra sobrenatural. El resultado de estas virtudes teologales, el resultado de esta petición, lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son esas 3 virtudes teologales de las que Pablo habla en 1 Corintios 13? Véalo en su pantalla. Este es un pasaje que debemos memorizarlo. 1 Corintios 13, hasta es fácil de memorizar. 1 Corintios 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Sí, cuando lleguemos al cielo ya no vamos a necesitar fe. Ahora necesitamos fe porque creemos en algo que no vemos. Tenemos fe en este libro que no vimos a los autores escribirlo, pero creemos que es la palabra de Dios revelada. Tenemos amor porque esa fe actúa el día de hoy y podemos levantarnos y actuar y hacer cosas por amor. Pero faltaba algo. A los creyentes de Éfeso les faltaba esperanza. Pablo oyó de la fe, Pablo oyó del amor, pero dice, les falta algo a esta iglesia, les falta esperanza. Amigos, esta prueba del coronavirus, este confinamiento, esta cuarentena, ha cerrado negocios, ha trastornado completamente nuestras estructuras. Y entonces podemos tener fe en Dios. Pastor, yo tengo fe en Dios, tengo amor también, estoy actuando, pero puede ser que esta mañana tú te has levantado sin esperanza. Por eso la petición del apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 1 nos dice de esta manera: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, versículo número 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Es un triple conocimiento sobrenatural que ocurre cuando oramos de manera específica. ¿Qué ocurre cuando oramos de manera específica? Ocurren milagros, amigos. De veras. Si tú quieres ver milagros, tú tienes que orar de manera específica y tienes que esperar en Dios que actúe de manera sobrenatural. Entonces, los creyentes de Éfeso tienen fe y tienen amor, pero falta esperanza en ellos. Así que Pablo dice en el versículo 18 que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Entonces hay 3 aspectos. Número 1, el triple conocimiento sobrenatural que ocurre cuando oramos de manera específica. Número 1, tenemos esperanza, lo puede ver en su pantalla. Número 2, tenemos una herencia. Y número 3, tenemos fuerza.
tenemos poder. Son 3 características que quizás no te habías dado cuenta. Eres quizás como aquel que está buscando su sombrero y tiene su sombrero en la cabeza. Aquel que está buscando sus lentes y los lentes los tiene colgados. Me ha ocurrido muchas veces. ¿Dónde están las llaves? Y tengo las llaves en la mano. ¿Dónde dejé las llaves? Y cuando veo, están en la mano, estaba tan imbuido, distraído en otras cosas, que olvidé que tenía las llaves en la mano. Este milagro, esta obra sobrenatural, de que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento y nos muestre nuestra esperanza, es algo que va a cambiar la vida, va a cambiar nuestra perspectiva. ¿Sabe por qué? Porque cifrábamos nuestra esperanza en la educación. El sistema educativo está detenido, está tratando de avanzar a través de clases en línea. Cifrábamos nuestra esperanza en el trabajo, los trabajos han sido cerrados. Cifrábamos nuestra esperanza en nuestras bodegas, en nuestros negocios, los negocios están cerrados. Cifrábamos la esperanza en bolsa de valores, en ahorros, ya no valen en este momento. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios alumbre los ojos de su entendimiento para que conozcan, para que entiendan, para que sepan la esperanza que tienen. Y esa esperanza es triple, con una herencia. Dice, son ricos. Vea lo que dice el versículo. Dice el versículo 18, la segunda parte, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Me encanta el apóstol Pablo. O sea, no dice, tienes una herencia. No, dice, tienes riquezas, y esas riquezas son gloriosas, y esas riquezas gloriosas son una herencia. ¿Por qué? Porque tenemos a un Padre que es el dueño del universo, del oro y de la plata. No quiere decir que inmediatamente, como el genio de la lámpara, me va a conceder todo. No. Dios sabe en qué momento nos va a dar y nos va a quitar, porque somos mayordomos de su obra, somos sus mayordomos. Y dice que tenemos fuerza, versículo número 19. Me encanta cómo sigue el apóstol Pablo diciendo, si puedes encontrar a alguien superlativo en cuanto a su forma de escribir, es el apóstol Pablo, el grado superlativo. Vea el versículo 19, ahí en su pantalla. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según el poder, la operación del poder de su fuerza? Fíjese, no dice según su fuerza, sino dice según su poder y según la operación de ese poder. Es en grado superlativo. Podemos decir un adjetivo de manera natural, diría Dios tiene poder, o una forma de darle más énfasis a ese adjetivo, es decir, Dios es poderoso. Pero para decir que no hay comparación, llegamos al grado superlativo. Es decir, que no hay nadie que pueda alcanzar ese nivel que tiene Dios, y es poderosísimo. ¿Sí? Cuando decimos que es algo superlativo, añadimos ese sufijo, esa terminación en la palabra, poderosísimo. Dios no solamente tiene poder, Dios no solamente es poderoso, Dios es poderosísimo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es la forma de la manera que él quiere recalcar que tenemos esperanza, que tenemos riquezas y que tenemos fuerza. Somos fuertes en grado superlativo. Y aquí es donde yo quiero llegar, amigos. Jesús nos ha tomado de la mano, nos ha introducido a su casa. No quiere que solo estemos en el salón de audiencias de una manera de negocios técnica, porque así llegas a un salón de audiencias, llegas ante aquel presidente municipal, secretario,
y traes un oficio y señor secretario, con reverencia y con todas las caravanas, le dices, mire, este es mi pliego petitorio, mi solicitud, y hay una distancia fría entre el funcionario público y tú. Él recibe tu papel, tu solicitud, y puede archivarla en la parte más baja de todos los archivos. Y esa entrada a la audiencia con Dios de esa manera fría, en donde Dios solo sentado en su trono dictando sentencia, diciendo que sí o que no de manera fría y distante, eso no está viendo el apóstol Pablo. Lo que Pablo está viendo aquí es a un Padre celestial y su Hijo primogénito, unigénito, que murió en la cruz, nos da acceso al Padre. Y no solo nos dice, entra a la sala de audiencias y haz tu pliego petitorio, tu lista de Santa Claus, tu supermercado a Dios. No, quiere llevarte recámara tras recámara, jardín tras jardín, para que tú vayas profundizando. Fíjate, hemos empezado con acción de gracias y ahora el apóstol Pablo está yendo más y más profundo en esa relación con Dios y nos dice qué clase de respuesta Dios quiere darnos. Y mire, ¿cuál es el poder que Él está guardando para nosotros aquí? Versículo número 20. El poder del que estamos hablando tiene tres características. Tiene tres características el poder que estamos hablando. Lo puede ver ahí en su pantalla. Es el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos y lo ascendió al cielo. O sea, mira, es como si Dios te dijera, mira, yo quiero mostrarte mis armas secretas. ¿Quieres conocer los secretos que yo tengo? A nadie se los voy a mostrar más que a ti, porque eres mi hijo. ¿Y sabes cuál es el secreto que yo tengo? Ese secreto guardado se llama el poder de la resurrección de Jesucristo. Y ese mismo poder de la resurrección es el mismo poder que lo ascendió a la diestra de la majestad en las alturas, donde Jesucristo como Dios intercede por cada uno de nosotros. O sea, fíjate, no solo quiere decirte tienes esperanza, no solo quiere decirte tienes riquezas, quiere decirte tienes poder, tienes fuerza. Aunque tú te sientes débil, eres humano, falible, temes a las enfermedades, temes a un virus, temes a la falta de alimento en tu mesa, temes a un despido en tu trabajo, tienes miedo. Jesucristo quiere decirte, mira, el poder que yo he guardado para ti, que está actuando en tu vida, es el mismo poder que actuó en Jesucristo para resucitarlo de los muertos y sentarlo a la diestra del Padre. Puedes verlo ahí en tu pantalla también. Es el poder que hace que Jesucristo se enseñoree sobre todo nombre que se nombra. Véanlo, dice en el versículo número 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, si tú necesitabas a alguien totalmente influyente, que tuviera influencia para movilizar, para posicionarte, has encontrado a la persona correcta y se llama Jesús. Y versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Puedes subrayar cuántas veces aparece esos grados superlativos? Sobre todo principado y autoridad, dice, todas las cosas bajo sus pies, sobre todas las cosas a la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Encontramos 5 veces que repite la palabra todo. Y todo en griego, quiero darles un secreto, esto lo descubrí leyendo una Biblia en griego y yo quiero dárselos en español. Todo significa todo, así.
Tú dices, me falta algo. No, Jesús dice, no, no te falta nada, tienes todo conmigo. Y fíjese en este señorío de Cristo nos hace ver el secreto más guardado que Él tiene, que se refleja en la iglesia de Jesucristo, en esa comunidad imperfecta de creyentes. Tú piensas en iglesia y piensas en Jesús de Nazaret, en tus hermanos ancianos que ahora extrañas, en tus hermanos diáconos que están preparándose, en tus maestros de formación cristiana, en los maestros de escuela bíblica infantil, en aquellos que sirven, que recogen las ofrendas, que dirigen, que cantan las alabanzas, aquellos con todos sus defectos, como tú y como yo, reflejamos la gloria de Cristo. Jesús dice aquí en este pasaje, nos dice a través del autor Pablo, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, versículo 23, y así termina el capítulo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, Jesucristo de manera visible y real está llenando el mundo a través de su cuerpo. Y todas estas personas con todos sus defectos y pecados que tú podrías criticar y decir, no, es que mira su apariencia, es tan débil, mira, es despreciable. Cada uno de los miembros de este cuerpo refleja la gloria de Jesús, refleja la gloria y el poder de Dios, y se ha esparcido por toda la faz de la tierra, con creyentes en Indonesia, en China, en Tailandia, Malasia, Singapur, en México, en Centroamérica, en medio del caos, de la muerte, en medio del dolor, de las morgues, de los cadáveres y de los médicos y temores. Dios ha puesto a su iglesia. ¿Y sabe qué está ocurriendo? Que esta iglesia está orando. Dios está moviendo a esta iglesia para orar, y Dios va a actuar en la tierra a través de las oraciones que Jesucristo mueva en el corazón de su propia iglesia para bendecir a toda esta humanidad, a toda esta ciudad, a este estado, a México. Yo te invito a que tomes en serio el trabajo de la oración. Te invito a el desafío de la oración, de postrarte delante de Dios y buscarlo con todo tu corazón, de decirle, Señor, si buscas a alguien, aquí estoy yo, úsame para tu gloria. Y así, con este pensamiento, me gustaría concluir esta mañana bendiciendo a la iglesia de Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos y amigos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes y sus familias desde ahora y para siempre. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación.
de salvación, su amor, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Síganos a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Recomiéndenos y también denos un like y también suscríbase a nuestro canal para que podamos tener más de estas aplicaciones que puedan llegar hacia más personas. Les mandamos un abrazo, los extrañamos.